Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. Este tercer domingo del tiempo ordinario estamos celebrando varias festividades y consideraciones. Una de ellas viene siendo que este domingo tercero es dedicado a la palabra de Dios. También hay que contextualizar que como estamos iniciando el año ordinario y litúrgico, por otro lado, la palabra de Dios nos está poniendo en los primeros momentos de la vida de nuestro Señor. Valga decir que estamos en el capítulo primero de Marcos. Y ayuda bastante a otro tercer momento que estamos celebrando con ello la celebración anual de la unidad de los cristianos, que culminará este próximo 25 de enero con la fiesta de la conversión de San Pablo. ¿Qué nos quieren decir las lecturas de esta semana? Primeramente, continúa la del domingo pasado. Siempre están muy hiladas unas con otras como eslabones de una cadena que nos va llevando a crecer y a madurar, como decíamos anteriormente, que significa el color verde que estamos utilizando en este tiempo. Primera lectura nos habla ya ahora de una misión que tienen los llamados a esta tarea específica del plan de Dios. Jonás, en la primera lectura, que va, o mejor dicho, es enviado a Nínive, una ciudad, por un lado, pagana y por otro lado, enemiga del pueblo israelita, mas también una ciudad poderosa y aclarando también pagana. A tal grado que nos da una idea la lectura del profeta Jonás, que tardarían 3 días para poder precisamente poderla caminar en su totalidad. Es una cosa a veces exagerada, pero lo que trata de decirnos y ponernos en contexto, como lo decía anteriormente. Y aquí lo primero es que en otro momento va a haber la misma situación con Sodoma y Gomorra, que tal era el peso de su maldad y pecado, que precisamente
va a ser destruida, como así lo conocemos. Y aquí, con la voz de Jonás, se pone él a proclamar un cambio, una conversión. Y afortunadamente, no solamente son las personas en general, sino también decreta el rey hasta los animales entren en el sentido de ayuno, oración y penitencia. Vámonos con el mismo tema que nos está dando el Evangelio. Ahora ya son de nuevo otros apóstoles más que se adhieren al grupo del Señor. Veíamos en el domingo pasado a Andrés y su hermano Pedro, y ahora se añaden otros dos más, Santiago y Juan. Y son precisamente escogidos de nuevo para esta tarea, con la expresión que se tiene al final del Evangelio. Por un lado, síganme y los haré pescadores de hombres. Y con esto, pues se completa la idea de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la promesa ya cumplida en Jesús, comienza este proyecto con la afirmación de parte del Señor: se ha cumplido el tiempo. Esto quiere decir la promesa, lo que se esperaba en el pueblo de Israel, que en otro momento la samaritana le comenta a Jesús: va a venir uno que nos dará cabal cuenta de todo. Soy yo el que está hablando contigo. Recordemos ese momento. Y es que también el Señor se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Se inaugura con la persona de Jesús. Y de nuevo, estos 4 apóstoles son precisamente el grupo primero que logra precisamente acompañarlo para continuar ellos esta misión. Vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. También, bueno es que den un like, como también pueden verme oírme también en YouTube con una liturgia para la vida, más también a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Les espero en unos momentos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les comenta estos momentos el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Estamos releyendo el Evangelio de ayer que hablábamos, que consideramos en esta primera etapa el despegue de la misión de Jesús, mas también su grupo que le va a acompañar. Y sin negar que también el próximo jueves 25 celebramos por un lado, la conversión de San Pablo, y con ello ayuda bastante la lectura de esta semana, o el octavario, como así se le conoce, de la unidad de los cristianos. Y valga la redundancia de que los cristianos debemos precisamente fijarnos en estos primeros momentos bastante buenos que nos dan luz al mensaje del Señor, como también aquellos que lo continuarán. De ahí que recordemos, la Iglesia es apostólica por la sucesión de los apóstoles. Estamos en estas vocaciones o primer grupo que acompaña al Señor. Y hablábamos también, por otro lado, que el tiempo se ha cumplido. La promesa ya está. Lo que se venía diciendo en el Antiguo Testamento ya está cumplido. Soy yo de nuevo con la samaritana el que está hablando contigo. Y por otro lado, el reino de Dios. El reino de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, el plan de Dios, nuestro Padre Dios. O también, no se nos olvide, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. O mi comida es hacer, más claramente allí, la voluntad de mi Padre. Esa viene siendo mi comida. Ahora, todos, la humanidad está llamada, primera lectura, los enemigos, los paganos, los que viven en una situación ajena al plan de Dios, diríamos, regresándonos a el día de los magos de Oriente, aquel mundo que habitaba en sombras de muerte, vio una luz. Y esa tal luz viene siendo lo de Dios que se implantará desde este mundo y esta vida. Y es por eso que aquí entra la segunda lectura de este domingo, de nuevo a los Corintios. Corinto, continuando con la siguiente parte de la semana pasada, que también se encuentra en una situación muy parecida todavía a nuestros momentos, a nuestros tiempos. Y nos dice primeramente
Pablo. El tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Primera Corintios 7, 29, 31. Capítulo 7, versículos del 29 al 31. Primero, el tiempo apremia. Valorar el tiempo. Porque ya no se recuperará el ayer. A tal grado, vamos a decir, principio filosófico que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Porque el río fluye, a diferencia de la piscina o el estanque. En el río fluye, pasa el agua. Entonces el tiempo pasa. No lo podemos recuperar. Valorar el tiempo en que estamos. También elemento que hay por ahí, que vas caminando por este mundo y deja precisamente flores y pétalos porque nunca más volverás a pasar por él. O dejar espinas también puede ser. Entonces, aquí precisamente debemos de retomar el tiempo que se nos da ciertamente con todas las cualidades, dones que se nos brindan, y que estos no nos hagan estacionarnos y ser siempre que compremos y disfrutemos de esta vida o siempre estar alegres. Habrá momentos, pero también hay que aprovecharlos esos momentos. Por eso también se dice que las caídas que damos son maduración para nuestro caminar por este mundo. Y que deberíamos precisamente de aprovecharlas para poder precisamente crecer y madurar. Porque también recordemos aquel otro momento del Evangelio que nos dice, he tenido buena cosecha, voy a derribar los graneros, haré otros más grandes y me daré a la buena vida. Y sale ahí una voz, necio, hoy mismo vas a morir. ¿Para qué te sirvió haberte desgastado tu vida? Otro también elemento que precisamente nos ayudará a repensar nuestro caminar, como el caminar de Corinto, como el caminar de Nínive, primera lectura, y finalmente tenemos que a este grupo le dice el Señor, Andrés,
Pedro, Santiago y Juan les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Y aquí los invita a seguirlo. Y luego nos habla de dejando todo, lo siguieron. Quizás a nosotros no nos pida dejarlo todo, pero por un momento que tengamos libre, también preocupémonos por la iglesia, que también necesita de nuestra ayuda humana y que también podemos evangelizar por otro lado desde nuestra fe y vida, o como diría el Papa Francisco, hay que hacer más creíble nuestra fe, que nos distingamos por la luz del Evangelio y, como nos dice el Señor, cambiando nuestra manera y corazón y pensamiento no se niega a la voluntad de Dios. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También les comparto que pueden ustedes escucharme a través de YouTube con el mismo nombre, como también Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Vamos ahora de nuevo a introducirnos en el comentario general del misal romano del padre José Antonio Berenguer, y estamos viendo las diferentes partes de la misa que él, afortunadamente, este padre José Antonio, trata de recopilarnos parte por parte en la liturgia dominical. Y la misa que dominicalmente asistimos es precisamente la que nos hace introducirnos en nuestra fe, como así lo comentábamos en los primeros capítulos. Número 30, que nos trata acerca del todavía la primera parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra. Ahora vamos a entrar en la homilía. La homilía es la explicación
o de algún aspecto particular de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario, por ejemplo, el Gloria, el Credo, la plegaria eucarística o del propio de la misa del día, como por ejemplo el prefacio. ¿Qué ha de tenerse en cuenta en la homilía? Pasada su explicación, en las lecturas o en algún texto del ordinario o del propio. Lo ha de hacer teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las particularidades necesarias que haya en nuestro caminar de la vida. Me podrá decir alguien, pues díceselo a los que tienen que predicar la homilía, que lo mío es escucharla. Sí, pero si sabes de qué va, podrás entender mejor y hacer mejor la aplicación ante tu vida. Veamos. Teniendo presente el misterio que se celebra, supongamos en el domingo segundo del tiempo ordinario. Las lecturas, veo que en ellas se habla del amor esponsal de Dios a su pueblo. Amor que Cristo manifiesta en las bodas de Caná con un signo que anuncia la alianza en su sangre, realizada en la cruz y perpetuada en la Eucaristía, que nos dirá en ese mismo domingo el Evangelio, y cuyo efecto es la efusión del Espíritu Santo, que realiza la unidad de amor y la diversidad de funciones entre los miembros de su esposa, la Iglesia, que la tenemos en la segunda lectura. Este signo de Jesús en Caná es todavía un eco de la Epifanía, de la manifestación al Señor como de su salvación. En el ordinario de la misa nos encontramos con el vino y el agua que pone en el cáliz y en las palabras de la consagración del vino. En ellas se habla de la alianza, amor esponsal, y nos damos cuenta de que la conversión del vino en la sangre de Cristo es lo anunciado en Caná. Además, después de la consagración, se pide el efecto de la Eucaristía, que es la unidad de toda la Iglesia por la acción del Espíritu Santo. Y en el propio de la misa, si leemos atentamente la oración sobre las ofrendas y la de después de la comunión, veremos que se relacionan con lo ya dicho. Pues bien, ese misterio es que se celebra, es decir, por el amor de Cristo que derramó su sangre en la cruz y que se me entrega en amor esponsal en la Eucaristía. Viene sobre mí la fuerza del Espíritu Santo que me une con todos los miembros de la Iglesia
y de la gracia para realizar el bien de toda la iglesia, la función de que me encomiendo a ella. Y en las particularidades de las necesidades de los oyentes, vemos que cada caso será distinto y que hace la homilía a procurar ver cuáles son esas necesidades y darle respuesta. También yo he pensado qué necesidad tengo y qué respuesta me da la palabra escuchada. Acogida del amor de Jesucristo y de mi amor a Él. Valorización del matrimonio y su significado cristiano. Valorización de la Eucaristía como signo de amor esponsal. El testimonio de mi vida como manifestación de Cristo. Rencillas y divisiones que haya en la comunidad. ¿Quién hace la explicación de la palabra? La ha de hacer un sacerdote o bien un concelebrante, aunque a veces, según la oportunidad, también el diácono, mas nunca ha de ser el laico. Esto señala claramente la función del ministro ordenado como representante de Cristo. También pone de manifiesto que es función de quien está participando en la celebración, según su orden, presbítero o diácono, puesto que es parte de la liturgia que se está celebrando. Por eso, solo en casos peculiares y con causa justa, pueden pronunciarla también un obispo o un presbítero que asiste a la celebración, pero que no concelebran. Pero en ningún caso debe pronunciarla un ministro extraño a la celebración, que solo entra en ella para predicar y marcharse. ¿En qué días ha de decirse la homilía o explicación de la palabra? La homilía es obligación de todos los domingos y fiestas de precepto, que solo se puede omitir por causa grave. Se recomienda todos los días, sobre todo en Adviento, Cuaresma y Pascua, y en ocasiones en que asistes numerosos fieles. Después de la homilía, es oportuno guardar un breve silencio para dejar que pose en el corazón la palabra escuchada, porque es necesario que alimentar la vida cristiana de manera que lo escuchado se lleve a la vida. ¿Qué podemos decir en esto? Bueno, primero, homilía es toda explicación de la palabra. Y esta debe de estar haciendo eco de la palabra que se pronunció en ella. Ahora, esta Eucaristía también a veces está por necesidades personales, como decimos, 15 años, matrimonio, primera comunión, confirmación o bautismo. Cuando hay esos sacramentos,
La palabra está para esos momentos especiales que deben de iluminar ese sacramento para de nuevo, como decimos en otros momentos, debemos de participar activamente, conscientemente y provechosamente. ¿Quién la tiene que decir? Pues ciertísimamente la persona preparada, que ha estudiado a fondo tanto la palabra de Dios como los evangelios, y que esto ha llevado todo un proceso bastante sistemático, continuo y también integral de nuestra vida humana, para dar de nuevo una respuesta personal a los sacramentos o necesidades que son iluminadas de nuevo con la palabra. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Entramos en este segmento para ver los santos y santas de esta semana. Día 23 de enero. San Vicente diácono y mártir. Año 304. Fue uno de los primeros diáconos en Valencia, España, y fue martirizado durante la persecución de Diocleciano. Según antiguos testimonios, sufrió terribles torturas y murió junto con su obispo. La fiesta nos invita a la perseverancia y la fortaleza para superar obstáculos. También nos llama a apreciar el servicio al que están llamados especialmente los diáconos, según nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1570. Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo, que se hizo diácono, es decir, servidor de todos. Este mismo día también conmemoramos a María Copp, virgen, años 1838-1918. Nacida en Alemania como María Ana Bárbara,
Su familia se trasladó a los Estados Unidos cuando ella solo tenía 1 año. Vivían en el norte del estado de Nueva York y Mariana ingresó a las Hermanas de San Francisco de Syracuse. Trabajó como maestra y directora en varias escuelas. Elegida para el gobierno de la comunidad, estableció hospitales en varias ciudades. Estos hospitales estaban abiertos a toda clase de personas, sin distinción de nacionalidad, religión o raza, y estuvieron entre los 60 primeros hospitales creados en los Estados Unidos. Su disponibilidad y compasión la llevaron a responder a la necesidad de atender un hospital de leprosos en Molokai, Hawái, y allí trabajó 30 años, cuidando a San Damián de Worcester. Cuando estaba ya muy enfermo y a punto de morir, su enfoque de los cuidados de salud incluía programas de desarrollo para personas con discapacidades y atención mediante la dirección espiritual. Mariana es modelo de la compasión a la que estamos llamados como cristianos y que describe el catecismo hablando de Cristo. Su amor, el de Cristo, de predilección para con los enfermos, no ha cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Número 1503. 24 de enero. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Años 1567, 1622. Era francés, pero estudió Derecho Canónico en Padua, Italia. Rehusó una posición política como senador y entró al servicio de la Iglesia. Ordenado sacerdote, se dedicó a la reevangelización de Chablains, que se había convertido al calvinismo casi totalmente. Francisco era buen predicador y a veces ponía en riesgo su vida ante las autoridades que le percibían como una amenaza. Fue ordenado obispo auxiliar cuando tenía 32 años y luego obispo de Ginebra. Escribió un profundo tratado apologético, el libro de las controversias, el libro espiritual como la introducción a la vida devota y el tratado del amor de Dios, que han tenido una gran influencia en la espiritualidad de los siglos posteriores. Con Santa Juana Francisca de Chantal fundó la Congregación de Hermanas de la Visitación. Es doctor de la Iglesia y patrón de los comunicadores. Se distinguió siempre por su mansedumbre y su optimismo. El catecismo cita a Francisco sobre la caridad. La caridad, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todos rango, orden, tiempo y valor.
25 de enero. Conversión de San Pablo Apóstol. Fiesta. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos en el camino a Damasco. Del hecho de la conversión nos habla el Catecismo, citando al propio Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Número 1848. La fiesta data del siglo VI en Francia, cuando se dice que algunas reliquias de San Pablo fueron trasladadas allí, pero se empezó a celebrar en la iglesia en el siglo XI, quizás en conexión con la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que por entonces se celebraba en Francia el 18 de enero. Por eso, ya en el año 1908, se propuso la semana del 18 al 25 de enero como semana de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte. En el sur hay diversas fechas de celebración. La Comisión Conjunta de Fe y Doctrina del Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica propone el tema y oraciones para cada año. Pidámosle al Señor, por intercesión de San Pablo, que tanto enseñó sobre la unidad del cuerpo de Cristo, obtener de Dios la gracia de vivir en unidad y trabajar por la unidad. 26 de enero. Santos Tito y Timoteo, obispo. Timoteo era un discípulo favorito de Pablo, nacido de padre griego y madre judía, ambos convertidos al cristianismo. Su madre, Eunice, y su abuela, Lois, fueron quienes le inculcaron la fe. Acompañó a Pablo en varios viajes y fue enviado a Macedonia, Tesalónica y Corinto en viajes de misión. Cuando Pablo estuvo encarcelado, fue Timoteo quien estuvo cerca para apoyarlo. Tito era de la familia pagana y se convirtió al cristianismo. Acompañó a Bernabé en el Concilio de Jerusalén. Pablo expresa una gran confianza en él y le exhorta a predicar permanentemente y severamente con paciencia y doctrina sólida. Timoteo y Tito fueron grandes ejemplos de convicción de la obligación de la iglesia de ser misionera, porque creyeron que la salvación está en la verdad y que el plan de Dios es la salvación de todos. Afirmaron que todos los cristianos son, por naturaleza, misioneros. Catecismo de la Iglesia 851. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar en su casa y en su corazón. Les agradezco infinitamente que estén en nuestro canal y dando también un like para poder dar más paso a nuestra fe cristiana y católica. Que el Señor nos bendiga y nos lleve siempre hacia adelante en compañía de María, la estrella de la evangelización. Feliz noche y tarde para todos.